Mira, yo creo que la mayoría comieron. Nuestro público son estudiantes de posgrado, de pregrado realmente no veo, pues más bien va, perfecto. Entonces, empezamos. Súper. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por venir a esta conferencia y presentación del libro que nos hace favor de impartir Daniel Chávez Heras. Es un honor, un gusto tenerlo aquí. Me gustaría presentar a Daniel. Daniel es académico e investigador del King's College London. Él se especializa en la producción algorítmica y el análisis de la cultura visual. Su investigación combina prácticas técnicas avanzadas en informática creativa y científica, incluyendo tecnologías de aprendizaje automático aplicadas con marcos críticos en la historia y teorías del cine, la televisión y la fotografía. Paralelamente a este trabajo académico, Daniel tiene una amplia experiencia internacional en industrias creativas y el sector cultural. Él fue gerente digital para el British Council en México, fundó un Festival Internacional de Cortometrajes y Arte Digital que se realizó completamente en línea y colaboró con la BBC para crear el primer programa de televisión transmitido por inteligencia artificial en el mundo. También fue investigador senior en el Cultural Analytics Open Lab en Estonia y actualmente forma parte del Creative AI Lab en colaboración con la Serpentine Gallery en Londres. Bueno, es para nosotros en la Ibero, en los departamentos de diseño y de comunicación, un honor tenerlo porque pues, las discusiones sobre inteligencia artificial y los medios, particularmente audiovisuales como el cine, pues son un tema que nos compete mucho. Además, bueno, me gusta decirlo, ya lo hice varias veces a lo largo del día, que Daniel es diseñador de origen, pero bueno, un diseñador que rebasó bastante los límites normales del oficio, ¿no? Conectando con la interdisciplina, algo que pues aquí finalmente en Libero, en diseño y las colaboraciones que tenemos con comunicación, nos agrada mucho hacer. Y bueno, la presentación también tiene que ver con este último libro que sacó Daniel, que se llama Cinema and Machine Vision, y tiene que ver sobre todo con métodos, herramientas de análisis de cine, pero pues muy cuantitativas, muy digitales, ¿no? Y esto pues sobre todo para los estudiantes de posgrado que están analizando cine y que pues requieren de esta validación muy formal, muy cuantitativa y pues sobre todo, ¿no? Al analizar el cine en su época digital va, estoy seguro, a resultarles de tremenda utilidad. Entonces, sin más preámbulo, pues bueno, agradezco a Daniel por su disposición. Valdría la pena quizás nada más mencionar que también Alberto Cabañas, mi colega de comunicación, porque el contacto que hicimos inicialmente con Daniel fue en un coloquio sobre estos temas en Portugal al que los dos asistimos. Y pues bueno, muchas gracias Daniel. Adelante. Muchas gracias. ¿Este micrófono está bien? Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Sí, esta parte para que se vea un poco más. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Me da mucho gusto estar en CDMX, me da mucho gusto estar aquí en Libero, pero especialmente dar esta presentación que he dado varias veces en otras partes del mundo, pero en mi propio país, en mi propia ciudad, pero además en español. Necesitan tenerme un poco de paciencia también con lo del español porque muchas de las cosas no están traducidas y como vienen también del libro, pues hay muchísimo Spanglish que les espera en esta presentación, así que les pido paciencia también con eso. En términos de lo que tengo preparado, dice ahí que son 45 minutos, pero es poco probable que sean 45 minutos porque hablo mucho y porque tengo muchas diapositivas, pero espero tratar de compactarlo un poco. Son es una presentación, digamos, como en tres partes, como el cuento de Dickens, ¿no? Es como el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras, y el libro, o la parte que corresponde al libro, que es es el número 2, que es el nombre del libro y que corresponde más a las cosas un poco más de las navidades presentes. Pero para dar contexto un poco y para entender mejor de dónde viene el libro y para qué lo escribí, para qué es,
quiero hablar un poco de dónde salió y eso me lleva a la primera parte. Y luego en la tercera parte, en el del cine multidimensional, pues esperamos hablar un poco más del futuro y de las cosas que a lo mejor les interesan más, especialmente a los estudiantes de posgrado. Y ya luego al final, digamos, el colofón, tengo 2 diapositivas sobre nuevos proyectos que también pienso que pueden ser interesantes para la comunidad académica de acá, de la IBER. Y preguntas, lógicamente, ¿no? Entonces, empezando por las navidades pasadas, les quiero platicar un poco de este programa. Esto fue en 2018. Es un programa de televisión que hicimos en colaboración con BBC R&D, que es la parte de desarrollo e investigación de la BBC, que es la televisora del Estado en Reino Unido. Este proyecto iba a ser un proyecto muy pequeño. Originalmente iba a ser una cosa que íbamos a hacer un par de colegas y yo, y lo íbamos a poner en un blog, y al final lo que sucedió es que creció fuera de mucha proporción y se volvió un programa de televisión grande, como 40 minutos, que se estuvo al aire en 2018, en septiembre, en BBC 4, el canal 4 de la BBC, y se editó y se hizo como un documental experimental. Esa fue la manera en la que lo promocionaron. Y el tema de los documentales experimentales es que siempre tienen una audiencia un poco difícil. Y bueno, la audiencia de la BBC es bastante amplia en el Reino Unido, entonces como documental, la verdad es que como documental experimental, como televisión, la verdad es que no sé qué tan entretenido sea, eso se los dejaré a ustedes ya para que lo juzguen, pero como herramienta de investigación, como proyecto de investigación, fue muy fructífero, digamos, ¿no? De ahí salieron muchas cosas, de ahí salió eventualmente el libro. Lo vieron en el Reino Unido, lo vieron como 500,000 personas y estuvo nominado a un premio que no ganó porque era un poco difícil de seguir, ¿no?, el programa y de entender. Pero pocas palabras, de lo que se trataba el programa era de explorar tecnologías de inteligencia artificial para ver el archivo de la BBC, el archivo de televisión de la BBC. Es uno de los archivos más grandes de televisión en el mundo, tienen muchísimo material y ha habido varias oleadas de digitalización. Entonces tienen material en cinta, en DVD, tienen material en todo tipo de soportes, incluido digital. A partir del 2008 están capturando cosas directamente a servidor, directamente digitales, ¿no? Pero todo ese material que tienen en archivo es bastante costoso también preservar, ¿no? Por cada cosa que preservas tienes que tirar a la basura muchas otras y así se va perdiendo también la memoria, digamos, visual, en este caso de Reino Unido, ¿no? La preservación del material audiovisual es, además de costosa, es bastante especializada y ha habido incluso, bueno, llegó a haber temas también ahí de controversia en los medios, etcétera. Perdieron unas copias de Doctor Who, me parece, una cosa así, y la gente se enojó muchísimo y hubo, ¿no? Entonces, es un tema fuerte, digamos, allá, qué se preserva, qué no, y que los archivos sean públicos. La gente, el público en general, debe tener acceso a esa memoria, a esos archivos, y por lo tanto hay instituciones que se dedican a preservarlos. La pregunta es ¿cómo se activan ese material? Pues es un material muy amplio en términos de datos, es mucho, ¿no? Pero ¿cómo se activa y cómo se puede explorar o ver a través de tecnologías de inteligencia artificial? Tecnologías computacionales digamos, más ampliamente concebidas, pero inteligencia artificial en específico, porque en 2018 ya había una sensación muy real de que iba a suceder, ¿no?, lo que pasó poco tiempo después. Este es un diagrama que nada más les pongo aquí de referencia. Es un diagrama de un libro de una profesora que se llama Kate Crawford, y habla de cómo está configurada lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, que se alimenta de muchísimos datos generalmente que vienen de Internet. Específicamente le llaman aquí Cognitive Cultural Products, ¿no?, productos cognitivo-culturales. Entre ellos hay una parte de producción audiovisual, y en esa producción audiovisual hay cine y televisión, y entre esa cine y televisión están los archivos de cine y televisión, entre los que están los archivos de la BBC. Entonces les enseño una imagen más o menos. Estas son 4 pantallas del programa. El programa tiene 4 secciones. Las 3 primeras son 3 técnicas computacionales para explorar el archivo, y la última era una combinación, o se supone que tenía que ser una combinación de todas.
Incluía, las 3 técnicas son reconocimiento de objetos, reconocimiento automatizado de objetos, análisis de subtítulos, porque todos los programas están subtitulados, y análisis de movimiento, lo que en aquel entonces le llamaron Energy, pero no hacía mucho sentido que se llamara así, es en realidad análisis de movimiento. Y la idea con la 4ª técnica es combinarlos todos de manera que el sistema pudiera atravesar el archivo usando todas las técnicas. Cómo funciona, y les voy a enseñar un video rápido de eso. Aquí está. Listo. ¿Cómo funciona? Esta es una parte del archivo, de lo que se ve en el archivo. Ahí están todas las cintas, etcétera. Pero cómo funciona es que diseñamos un sistema en el que las horas que había del archivo de la televisión, no todo el archivo, en realidad al final acabamos usando un subset bastante limitado de BBC 4, porque son los que financiaron el proyecto y que les interesaba mucho que fuera BBC 4, y fragmentamos todos los programas de televisión en clips mucho más cortos. Este es el nombre del programa, el año, y esta es la demostración del reconocimiento automático de objetos, ¿no? Entonces se reconoce un objeto que es señalado por esta caja, ¿no? Por este contorno de caja, el bounding box, y lo que está reconociendo, ¿no? Entonces es una idea un poco que ahora se ve quizás un poco más arcaica de cómo está pensando la computadora, cómo está viendo la computadora el archivo, qué está viendo en el archivo. Y ahí, por ejemplo, encontró una escalera, ¿no? Bueno, le puso una cosa de madera. Esta es la presentadora. Al final, como se tuvo que hacer como un programa, un documental, tenía que haber, muy al estilo BBC, tenía que haber un presentador que contextualizara y que dijera de qué se trataba, y etcétera. Y el punto es que cada clip, cada secuencia iba sucedida por otra secuencia o por otro clip basado en lo que la computadora veía. Entonces la computadora, hablo del sistema que hicimos, tenía unas predilecciones, ¿no? Entonces de pronto se empezaba a ver trenes o empezaba a ver barcos o cosas así, y se ciclaba, había un momento en el que se iba por los medios de transporte. Entonces ponía trenes, barcos, aviones, y había otro momento en el que se iba por edificios, por ejemplo, ¿no? Quiero enseñarles un poco otro. Entonces, esto que ven aquí es lo que estaba detectando, ¿no? Tenía ahí es cuando una parte de la que iba con trenes, rostros, también se obsesionó un poco con los rostros, varias cosas, varios objetos, por ejemplo, varios objetos que no entendía muy bien. Por ejemplo, habla de nieve, pero en realidad no es nieve, el tema es que es blanco y negro, entonces las cosas parecen nieve, pero la computadora y cometía muchos errores, que algunos eran chistosos y otros no tanto, pero el punto un poco era ese: cómo podías atravesar el archivo usando un tipo de diseño generativo. La idea era hacer televisión generativa, en un momento en el que la palabra generativa no significa lo que significa hoy, ¿no? Le llamamos, los colegas con los que hice esto, televisión por metro. Entonces podíamos ofrecerte en el número de horas de televisión, básicamente con el tema que tú quisieras, ¿no? Basado un poco en esta idea de concatenar los clips, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trataba este proyecto, de eso se trató. Fue muy interesante, fue en un espacio relativamente corto, no fue ni un año de la idea a que estuvo al aire. Entonces muchas de las fallas también, tanto del sistema como del documental como formato, pues también son atribuibles a eso, ¿no? Les digo, ustedes juzgarán qué tan como televisión, qué tan bueno es. La BBC tiene estos paneles de audiencia que siempre hace con todos sus programas, y recuperé algunos de las respuestas al programa, y algunas pues una cosa interesante es que lo dividen también por edad. Entonces, entre más avanzada la edad de los televidentes, menos les gustó el programa y menos les pareció como una buena idea, y entre más jóvenes había un poco más de tolerancia. Esto también obedece quizás a la generación post YouTube, ¿no? o TikTok, etcétera. Hay mucho más tolerancia a técnicas a estrategias visuales como desconectadas, ¿no? o que hacen conexiones mucho más tenues entre fragmentos mucho más cortos. Entonces, se los
se los pongo aquí de ejemplo. El último no es de la BBC, el último es de un sitio que se dedica a hacer análisis de audiencias. Entonces, pero es mi favorito también en algún sentido porque hace la conexión precisamente con redes sociales, ¿no? Entonces ese es el pasado, digamos, el fantasma de las navidades pasadas, y ahora quiero hablarles un poco del libro y de, bueno, qué pasó con este proyecto y cómo es que alimentó la idea del libro, ¿no? Les voy a hablar específicamente de estos dos capítulos que son mucho más de análisis formal, análisis cinematográfico, usando técnicas computacionales. Parte del tema, regresando a lo del archivo, es que es un objeto de investigación mucho más difícil, ¿no? Históricamente, tradicionalmente, cuando yo estudié teoría de cine, lo que se hacía es que elegías un autor, elegías a un periodo, elegías ¿no? el neorrealismo o las vanguardias, o a Buñuel, ¿no? O etcétera. Buñuel puede ser un poco añejo para la gente más reciente, a Cuarón, algún autor más reciente, y veías 5 o 10 películas varias veces, ¿no? Hacías análisis formal, análisis ideológico, análisis de todo tipo, ¿no? Analizabas el discurso, analizabas la parte también cultural, el contenido cultural, ¿no? De las películas, etc. Y luego hacías tu tesis y ahí estaba, ¿no? Teoría de cine, en pocas palabras. Esto en la actualidad es mucho más difícil de sostener. Este canon que existe de películas y de autores que estudian una generación tras generación y que se ha replicado además durante muchas generaciones, es mucho más difícil de sostener en un mundo donde existe YouTube, ¿no? En un mundo donde existe TikTok, etc. Tenemos que cambiar los modelos de pensamiento y también cambiar los objetos de estudio. Y un objeto de estudio es el archivo o el acervo a gran escala, ¿no? Y esto viene mucho de mi formación en las humanidades digitales, porque la misma idea ocurrió en texto, solo que en imágenes ha sido mucho más difícil por varios motivos, incluyendo el costo computacional. Pero esta imagen que les pongo, esto es en el iMuseum en Ámsterdam, y tenían esta interfaz, estaba divertida, era una palanca, y con la palanca podías avanzar o retroceder en el archivo, pero veías todos los fotogramas, ¿no? Entonces era es una pieza más de museo, pero la idea permanece, que es cómo podemos ver a gran escala eso, ¿no? Y en cuanto nos topamos cuando redefinimos el objeto de estudio, también necesitamos redefinir los parámetros, ¿no? Entonces aquí les pongo este fotografía que está en el libro, es un poco los orígenes del cine, los orígenes de la imagen en movimiento juegan un papel fundamental, porque tenemos que entender qué es, de dónde viene, y solo así poder analizarla, ¿no? Estos experimentos de este hombre eran originalmente para estudiar la locomoción animal. Empezó a hacer este tipo de fotogramas seguidos para estudiar cómo volaban las aves en este caso, ¿no? Etcétera. Una cosa interesante es que alguna vez a Murray le preguntaron si lo invertía, no podía animar al pelícano y poner al pelícano en movimiento, y le pareció la idea como más aberrante. Dijo, no, eso jamás lo voy a hacer porque es anticientífico y eso no va a funcionar jamás, y además le estaría mintiendo a las personas, porque el pelícano no está volando, estoy recreando su vuelo de manera artificial y además pues no. Entonces nunca lo hizo, a pesar de que la parte fundamental del aparato cinematográfico ya estaba, la parte científica de ese aparato ya estaba aquí, pero nunca lo hizo. Al final quienes lo acabaron haciendo fueron Edison y los hermanos Lumière etcétera, ¿no? Pero la idea es básicamente la misma: descompones el movimiento, analizas el movimiento y luego lo puedes recomponer y lo puedes volver a sintetizar y generas movimiento. Entonces, lo que le comentaba hace rato a algún colega de aquí del libro también, es que esos orígenes del cine, el nacimiento del cine, no nació como medio y mucho menos como medio narrativo, ¿no? Los primeros 20 años del cine era una tecnología, se usaba y se veía como tecnología. La narración y la parte de industria como de medio creativo vino mucho después. Muchas de las primeras películas eran demostraciones narrativas. Entonces, bueno, pensando un poco en esto, hay que considerar como los muchos niveles en los que se ve la imagen y en qué niveles la podemos ver nosotros como personas y en qué niveles tenemos más herramientas computacionales que nos deben ayudar o nos pueden ayudar a comprenderla, ¿no? Estamos hablando ahorita del nivel más arriba, más alto, que es el del cine, por ejemplo, que es el nivel agregado social, por ejemplo, el cine de Hollywood, ¿no? Pero también podría ser otro tipo de cine. Normalmente hablamos de películas en términos de películas, ¿no? Fuiste a ver
que es Nosferatu, ¿no? Fuiste a ver la nueva película de Bob Dylan, una cosa así. Y luego de esas películas, si les preguntara yo, seguramente se acordarían de algunas partes, algunos fragmentos. Casi nadie se acuerda de toda la película, pero casi siempre, si te gustó, te acuerdas de alguna parte, de algún segmento. Entonces ahí tenemos otra parte, que es la parte de clips, ¿no? Por ejemplo, o segmentos que son memorables por una u otra razón. Hay un libro muy bueno que habla de esa idea de recordar las películas en fragmentos. Y si te sigues yendo hacia abajo, digamos, en la escala simbólica, empiezas a ver, por ejemplo, tomas, ¿no? Y toma contra toma. Los estudiantes de cine hacen esto. Ven, analizan toma tras toma y lo que hay entre las tomas, ¿no? Entonces ahí puedes ver, ya estás viendo 130 cuadros de esta toma en particular, ¿no? Y si te sigues yendo hacia abajo, llegas al fotograma, digamos, o al cuadro, y más abajo a los píxeles. Y una vez que llegas a los píxeles, estás hablando básicamente de números. Un píxel es una representación gráfica que se representa con 3 o 4 números, dependiendo la profundidad, ¿no? de bit. Y lo puedes representar como un número, como un vector o como un tensor, que es el lenguaje más como de machine learning, ¿no? Que son estos 4 números. Entonces estos 4 números representan a un fotograma, representan a un conjunto de píxeles, y no son visibles para los humanos. Si yo les doy los números, no me pueden decir qué escena es, de a qué película pertenece, y mucho menos a qué director ni nada de eso. Pero todos estos niveles juegan un papel, y lo interesante es ver cómo es que, especialmente en los niveles subsimbólicos y el agregado social, hay mucho trabajo por hacer y mucho espacio para los métodos computacionales. Simplemente porque las personas hay límites perceptuales, digamos, ¿no? En ambos casos. En el caso de arriba, en el caso del agregado social, por la cantidad de video que hay, por la cantidad de material que hay, ¿no? Se estima más o menos 80% del tráfico de Internet es video, ¿no? Nadie lo va a poder ver, estamos hablando de millones de horas. En la parte más pequeña, pues tampoco, nadie ve en píxeles, ¿no? Esa es la realidad. Y ahí es donde hay oportunidad. Entonces, digamos, esta parte de la que les estoy hablando del presente tiene más que ver con sistemas de análisis formal, sistemas de análisis de estilo audiovisual, de estilo cinematográfico, y lo que un colega autor, David Jokers, le llama macroanálisis, ¿no? Que es una idea muy parecida a Lev Manovich y a Cultural Analytics. Es más o menos la misma idea, y también está muy vinculado a las humanidades digitales. Es, digamos, la parte clásica, ¿no? De las humanidades digitales. Les dejo, me lo voy a saltar un poco. Esto es de una cita de un teórico un poco de cine, y se preguntaba por qué no nos confunde el cine, ¿no? ¿Por qué no lo encontramos confuso si está a cada momento fragmentando tiempo y espacio? Entonces, volviendo un poco a la idea de la historia, esta es una de las primeras películas, ¿no? Es el 1900, una película de Albert Robert Smith, me parece, y se llama el Reading Glass, o la lupa de mi abuelita, ¿no? Básicamente. Y es lo que les decía, hay muy poca narrativa, digamos, se trata de demostrar una técnica, y la técnica que está demostrando es el close-up. Este es quizás el primer close-up en la historia del cine, uno de los primeros. Y es demostrar una técnica, porque al final lo que está sucediendo es que está tratando el realizador de ver las posibilidades expresivas del close-up, ¿no? De qué pasa si del teatro, viniendo de una parte del teatro, yo aíslo un pedazo de la imagen, la hago mucho más grande, y por ejemplo, esta imagen es muy, muy peculiar, no sabes si está viendo a través de la lupa o cómo es que estamos viendo este ojo gigantesco, ¿no? Pero era la misma idea. Esta persona que está aquí tiene una lupa, y como tiene una lupa es el pretexto ideal para demostrar el close-up. Si hoy van ustedes al cine, no hay ninguna película prácticamente que no tenga close-ups. La idea del close-up, igual que muchas otras técnicas cinematográficas, se desarrolló en los primeros años de vida del cine, y luego se fue sedimentando, ¿no? Y así ha ido transformándose. Entonces, pensando un poco en esa parte estructural, usando métodos computacionales, se puede analizar esa parte, digamos, de estilo, el análisis de estilo. Esta es una sección del Silencio de los Inocentes, y ejemplifica un tipo de análisis de montaje o de edición que David Bordwell llama montaje analítico, y tiene que ver con cómo vemos, por qué no nos confunden las películas, ¿no?
y muchas veces tiene que ver con este tipo de montaje. Ves a los personajes en el espacio que ocupan, puedes entender el espacio en el que están, puedes entender cuánto espacio hay entre uno y otro, puedes entender quién está ahí y qué está pasando en la parte más amplia. Una vez que lo entiendes, lo recuerdas y entonces es posible cerrar la toma cada vez más y la vas cerrando cada vez más porque ya no tienes el riesgo de que tu espectador se le olvide qué está pasando ahí, hasta que llegas a un tipo de toma así. El director es Jonathan Demme y esta es una de sus tomas famosas, esas tomas tan cerradas a cámara, este tipo de close-up, que ahora es, bueno, que en el Hollywood de los 90s dio lugar, digamos, como al New Hollywood, lo que se llamó el New Hollywood, ¿no? Y es un tipo de estilo que tuvo bastante influencia, digamos, en los siguientes años. Entonces, usando técnicas computacionales puedes tratar de evaluar ese estilo y de entender ese estilo en el archivo a gran escala. Es decir, si tú alimentas a un sistema que se dedica a encontrar este tipo de tomas en 50, 100, 200 o 1000 películas, puedes entender cómo ha evolucionado el lenguaje históricamente, sin necesidad necesariamente de ver las 1000 o 2000 o 3000 películas. Quiero decir que sí hay que ver algunas, tampoco, el caso tampoco es dejar de verlas, ¿no? Pero el punto es, se combinan los análisis, el análisis cerrado, el análisis de texto mucho más fino, con este otro tipo de métodos que se amplían, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esto, yo me interesaba mucho en ese entonces hacer varias pruebas con esto, y hice con este canal de YouTube, es un canal de clips, y saqué un corpus grande de ahí de clips. Este es más o menos mi corpus, son 2.600 clips, 350 películas, ¿no? Más o menos 780 directores, y cada uno de esos clips lo divides en tomas, entonces cada clip debe tener como unas 20 tomas, entonces si multiplican esos 2.600 por 20 es el número total de tomas, y a cada toma luego se puede extraer fotogramas, ¿no? Yo lo que hice es que hice extracción del primer fotograma, el fotograma del medio y el fotograma final, y a cada fotograma se pueden aplicar este tipo de métodos. Este método en particular el acrónimo es Face Emotion Recognition, y calcula el lugar en donde está el rostro dentro de la imagen, pero también hace un cálculo de las emociones, ¿no? de las personas que están ahí representadas. Y esto a lo mejor a los diseñadores les parecerá, les dará algún aliento, con mi aritmética de secundaria fue suficiente para hacer una pequeña formulita que te permitiera sacar una proporción entre el rostro y el cuadro y el fotograma, y esto es suficiente para hacer la ingeniería de una característica muy clave que a la gente de cine le interesa, que es el tipo de toma, ¿no? Es un close-up, es un medium shot, es un long shot, ¿qué tipo de toma? Es el tipo de valores que se pueden obtener, ¿no? ¿Cuántas personas hay? Más o menos de escala. Se puede inferir un poco el movimiento, cuánto movimiento hay o cuánto no, aunque hay otras técnicas mejores para hacer eso. Y y la emoción, ¿no? Te da, digamos, la emoción principal, y también ahí un score de qué tan certera es, o bueno, digamos, cuánta confianza tiene el algoritmo en que esa es la emoción. Y esto te permite hacer este tipo de análisis mucho más cuantitativos, lo que comentaba Miguel, ¿no? De la imagen. Entonces, y uno puede ver más o menos los patrones, digamos, de comportamiento en términos de el largo de las tomas. Es muy claro que hay un límite perceptual, ¿no? Cuando las tomas se vuelven muy cortas no se pueden percibir, pero también hay un límite hacia el otro lado que se proyecta, que son tomas muy largas. Claro, nada de esto es perfecto, ¿no? Siempre hay falsos positivos y falsos negativos, pero digamos que la ventaja es que lo puedes hacer a gran escala. Entonces, y se puede ver muy claramente que más o menos entre medio segundo y 2.5 segundos está la gran mayoría de las tomas en este tipo de cine. Y además hay evolución. Alrededor del año 2000 se aceleró muchísimo el tipo de edición, y ahora ya vamos un poco hacia atrás, estamos regresando a tomas más largas en general en el cine de Hollywood. Hubo un momento en la historia de Hollywood en donde las tomas eran bastante largas, y es por ejemplo muy distinto dependiendo del tipo de cine. Los neorrealistas tienen tomas muy largas, las vanguardias tienen tomas más largas, hay ciertos autores que tienen tomas mucho más largas, y hay ciertos autores que no, que cortan de manera mucho más precisa, mucho más corta.
Entonces puedes hacer ese tipo de análisis y puedes también hacer el análisis formal de la escala, ¿no? ¿Cuántos close-ups hay? ¿Cuántos medium shots hay? ¿Cuántos super close-ups, etcétera? Estos son las iniciales, digamos, de los distintos tipos de escala de las tomas, ¿no? Y también de las emociones. ¿Cuántas emociones tenemos? ¿Cuántas hay, ¿no? ¿Cuántas personas hay a cuadro que estén enojadas, que estén felices, etcétera? Entonces, esto me lleva a la tercera parte. Esta parte inicial, digamos, la que está en el libro, es el análisis un poco más, es la parte central del libro y es el análisis un poco más formal o un poco más, les digo, estilométrico de humanidades digitales. Esta última parte es los últimos capítulos del libro y tiene más que ver con el futuro y con para qué nos sirve saber todo esto de alguna manera, ¿no? ¿Qué nos da poder analizar, ¿no? 100 años de cine o 100 años de televisión usando métodos computacionales? Pues en parte lo que nos da es, y ahí es a donde apuntan un poco las cosas, es la capacidad de sintetizar, es volviendo a la imagen del pelícano, ¿no? Sabiendo lo que hay en el pelícano, se puede reconstituir y resintetizar. Y a lo mejor Murray tenía un punto y a lo mejor no debimos haberlo hecho, pero el hecho es que ya se hizo. Y si ustedes ven hoy este tipo de imágenes, esto es reciente, ¿no? Esto es una demostración técnica nuevamente. O sea, imagínense que están viendo ustedes como audiencias las primeras demostraciones técnicas, igual que las audiencias que vieron el primer close-up, están viendo las primeras demostraciones técnicas de una manera de hacer imágenes que no teníamos. Y esto es básicamente la demostración del sistema de OpenAI Sora, que hace video, es en Kung Fu Panda, ¿no? Ahí hace video, sintetiza video basado en este espacio como vectorial, ¿no? Entonces tú puedes decirle, quiero a un chimpancé lavando trastes y te genera un clip que es de un chimpancé lavando trastes, ¿no? Quiero a un flamingo que esté patinando y te genera... Claro, la parte interesante también es la parte estética, ¿no? Hay un tema ahí con que tratan el tratamiento de las imágenes es como si fueran imágenes de principios de siglo. Y por eso es que son tan peculiares, ¿no? Y que nos parecen tan peculiares. Pero esta síntesis en muchos sentidos es muy parecida a la otra síntesis, ¿no? Que es la síntesis de los sistemas cinematográficos. Entonces esto es, digamos, viendo hacia el futuro, es un paradigma bastante diferente, es la atomización, la vectorización y la compresión. Y a diferencia del paradigma, digamos, de humanidades digitales clásico, esta idea es mucho más computacional, está mucho más cercana a Machine Learning, digamos, y a cómo opera el Machine Learning. Entonces tengo ejemplos un poco de esta idea, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesan de esto es el tipo de datos que no tenemos, porque tenemos las imágenes están en los archivos, están en internet, etc. Pero hay una parte de la imagen que se conjura, digamos, en la cabeza, ¿no? Cuando ves una toma y ves la que sigue, infieres que algo sucede en medio. David Bordwell decía que era lo que pasa entre una toma y otra, pasa en tu cabeza. Entonces, para eso no tenemos datos. Hay muy pocos datos que te den esa información, no existe. Entonces me interesaba mucho las diferencias, ¿no? En este caso las diferencias entre fotogramas. Entonces aquí lo que hice es que calculé estas diferencias entre fotogramas que se pueden calcular a nivel muy básico. Les voy a poner un clip este es muy cortito, ¿no? Pero piensen un poco de la escena, la cámara está girando alrededor de este personaje y hay gente, ¿no? Pasa el autobús, hay gente en la parte de atrás y hay una explosión, ¿no? Y ese es el inicio de la película y tienes este clip, ¿no? Si calculas las diferencias entre cuadros de cada uno de los fotogramas del clip, puedes obtener una especie de graficación así, en la que hay un fotograma específicamente en donde hay un cambio mínimo de cuadro a cuadro y hay un fotograma en el que hay un cambio máximo de cuadro a cuadro y los puedes visualizar también. Entonces este es el cuadro, ¿no? En el 167 es cuando llega la explosión y lógicamente va a haber mucho más cambio de fotograma a fotograma y en hay prácticamente nada de cambio. Alguien me preguntó el otro día por qué, o sea, no tiene sentido que no haya nada de cambio, pues perceptualmente vemos como que todo se está moviendo, pero esos son los límites de la percepción. Tú ves que todo se está moviendo, pero en realidad entre el cuadro 33 y el cuadro 34 prácticamente nada cambia, y esto es por la compresión.
porque la compresión de video está haciendo su trabajo, que la compresión de video funciona así. Perceptualmente hay cosas que no vas a notar y entonces ahí es donde comprime. La compresión es MPEG, la compresión de video es básicamente lo que permite que tengamos Netflix, ¿no? Porque en vez de mandar cada uno de los fotogramas de cada una de las tomas de cada una de las películas, ¿no? En realidad está mandando mucho menos información, solo manda información de las diferencias entre fotograma y fotograma. Y cuando esas diferencias son muy pocas, prácticamente no manda información. Y eso te permite ser muy eficiente en términos, por ejemplo, para hacer streaming, ¿no? Para movilizar imágenes en movimiento a gran escala. Parece trivial, pero cuando pones esto en 4K, pues lo que te ahorras en términos de datos es muchísimo, ¿no? Pero esto es la compresión. Entonces lo que hice un poco es como hacer un reverse engineering, ¿no? Como decimos allá, de la compresión de video. Ahora, esto se puede aplicar también a tomas, no solamente a fotogramas. Este es un cuadrito de un teórico que se llamaba Noel Birch, que tenía la misma idea, pero en vez de fotograma a fotograma, lo tenía de toma a toma. Y la diferencia entre toma y toma es lo que le interesaba. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, aquí, este es otro experimento con una secuencia, es una parte del Padrino, la parte última, no sé si han visto el Padrino, espero que sí, pero no lo sé, pero en la última parte donde están bautizando a Michael Corleone en la catedral y al mismo tiempo ¿no? mandó asesinar a sus adversarios, ¿no? de las distintas familias, y hay una técnica muy clásica y muy celebrada que es el cross-cutting, en el que van uno y otro. Y entonces, según Birch, que es el teórico que está, ¿no? del tiempo y del espacio, digamos, de esta parte, puede ser continuo o discontinuo en tiempo y en espacio. Y lo que hice es que hice esas anotaciones porque, les repito, no existen, no están hechas, pero se pueden hacer. Y si haces esas anotaciones, puedes tener alguna idea o alguna noción de la técnica cinematográfica, específicamente del montaje. En el tiempo es continuo, prácticamente hay continuidad temporal, pero en el espacio no. En el espacio es discontinuo y va cambiando una tras otra, y ahí se ve muy claramente la técnica del montaje. Pero la clave un poco con esta imagen es que nada de esto es algo que veamos. Lo que está graficado aquí es algo que inferimos, es algo que está en nuestra cabeza, básicamente, que es cómo estamos pegando una toma con la otra. Entonces, esto es lo que les digo, ¿no? Lo podemos hacer el primer fotograma el último fotograma de una toma contra el primero de la siguiente. Y les voy a poner más o menos el mismo ejemplo, pero con otro clip. Entonces, la misma película, pero tiene varias tomas. Entonces tienes una sola toma aquí, pero ahí va a haber un corte que pasa a la parte interior del automóvil. Ahí va a haber otro corte cuando el automóvil atraviesa el arco. Ahí vemos al mismo automóvil salir. Luego tenemos otro corte al interior del automóvil. Aquí va a haber un falso positivo, ahorita se los enseño, pero hay un paneo, digamos, hacia el pasajero del automóvil, su expresión y lo que está viendo a través de la ventana del automóvil, ¿no? Va a haber otro corte cuando avancen y entra a este edificio como postapocalíptico, y va a haber otro corte en la parte interior, y va a haber otro corte aún cuando ya esté, digamos, pasando por la seguridad de este edificio ficticio, ¿no? Ahí es el último. Entonces, pero se puede aplicar el mismo principio. Entonces, y podemos obtener una gráfica parecida. En dónde hay más diferencia, en dónde hay menos diferencia. Y se puede visualizar. Este es el falso positivo. Aquí el falso positivo es porque el sistema piensa que hay dos tomas y en realidad es una sola, pero están muy cercanas y por eso hay menos diferencia. Este es el último y tiene algún sentido porque va del interior del automóvil o de la última parte del automóvil al interior de este otro edificio. La iluminación cambia por completo y por lo tanto puedes inferir que hay una diferencia máxima, digamos. Esta es la diferencia máxima y esta es la diferencia mínima. Y con eso puedes empezar a hacer otro tipo de experimentos y otro tipo de clasificaciones un poco más aventurosas, digamos, ¿no? Y de síntesis. Esto es usando otro sistema que ya involucra modelos de lenguaje. Entonces tenemos un sistema, estamos desarrollando ahí un sistema se llama Visual Question and Answers, y lo que haces es que le preguntas a un sistema multimodal que puede ver imágenes, qué es lo que ve, y haces de eso un agente y combinas los agentes, y entonces puedes tratar de plotear un poco
las imágenes en el tiempo y en el espacio. Al final es hacer una especie de espacialización del tiempo. Esa es la idea. Y en este caso es muy clásico, ¿no? Es la toma contra toma, pero en esta misma película, si se acuerdan, hay una parte que también es un poco más abstracta, y ahí la espacialización también cambia muchísimo, ¿no? El punto con esto es poner muchas de estas imágenes, pero no solamente las imágenes, lo que inferimos de las imágenes, en un espacio abstracto de muchas dimensiones, en lo que le llamamos el cine multidimensional, ¿no? Entonces les quiero, ahorita les voy a enseñar una última cosa, pero esta es la que quería que viéramos. Este es un sistema que se llama The Collection Space Navigator. Este lo desarrollaron unos colegas en Estonia, en Tallinn, y es precisamente un sistema en un explorador, digamos, en el que puedes poner colecciones visuales, y puedes poner estas colecciones visuales en estos espacios que son abstractos. Es muy diferente a una gráfica en el sentido de que no tiene ejes ni escala, ¿no? Es un espacio completamente abstracto y puedes cambiar las proyecciones. Lo que está ejemplificando el video es el cambio de proyección de datos. En este caso creo que están con un dataset de WikiArt, pero la colega con la que estoy trabajando para esto tiene un dataset de imágenes en movimiento soviéticas. Entonces lo mismo, y haciendo ese tipo de exploración le es posible determinar, por ejemplo, dónde está perestroika, ¿no? en el tiempo, y poder agrupar esas imágenes. A nivel visual, muchas de estas imágenes van a quedar en el mismo clúster, ¿no? Entonces, digamos, todos los paisajes ¿no? van a quedar en un lado, todas las pinturas de Goya quedarían en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo. Pero lo interesante es usar este tipo de proyecciones para cosas que no necesariamente son exclusivamente visuales en el sentido de que hay píxeles, sino de cosas que inferimos, como lo que les acabo de enseñar. Si hiciéramos este ejercicio sobre inferencia, podríamos tener una espacialización del tiempo, una espacialización del montaje. Y es un tipo de análisis en el que más o menos ahí va dirigida mi investigación. Estos es los fantasmas, digamos, de las navidades futuras, ¿no? Entonces, ahí está. Aquí, esto creo que no tiene nada. Entonces, ya, digamos, para concluir un poco y para que podamos también platicar de dos nuevos proyectos relacionados con estas nuevas cosas que estoy trabajando. Uno se llama ISA, que es Intelligent Systems for Screen Archives. Este es un proyecto que ya está financiado por el British Film Institute, que es como el instituto que se dedica a esto y que ahora conserva los archivos, y con archivos regionales. Tenemos un archivo en Irlanda del Norte, en Gales, 2 en Inglaterra y 1 en Escocia. Y todos estos tienen colecciones locales, pero además también colecciones de imagen en movimiento de distintos tipos, no solo películas y televisión, pero también, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Videos caseros, que son colecciones súper interesantes, y además a través del tiempo. Entonces, parte del proyecto consiste en hacer un prototipo para ayudarles a los archivos a entender el valor computacional de sus colecciones. Esa es la idea, de manera que puedan explorar esas colecciones para los usuarios de los archivos, que ya existen, pero también para atraer nuevos usuarios a los archivos. El ejemplo que siempre doy de cómo salió un poco este proyecto es porque tuvimos un taller, ¿no? Y estábamos explorando algunas de las herramientas que ya existen, especialmente una herramienta que se llama Clip, que es la que hace la traducción entre texto e imagen, y tú le decías, o sea, tú podías decirle a Clip, ¿no? Quiero dame una imagen victoriana, ¿no? Y sacaba unos edificios victorianos y decías, perfecto, sí funciona, ¿no? Pero le podías decir, bueno, dame gente victoriana, y sacaba unas tumbas, ¿no? Entonces, lógicamente los sistemas no sirven siempre para lo que uno quiere, y te da una idea de las limitaciones tan severas que hay, ¿no? de los sistemas. Entonces, parte del tema es organizar prototipos que sean exclusivos, o bueno, más bien específicos para los archivos y que les sirvan a los archivos, y que además les sirvan a los usuarios de los archivos, que muchas veces también es la televisión comercial, por ejemplo, que hacen mucho uso de material de archivo. Este proyecto ya está financiado, de hecho ya está empezando, se supone que debería estar empezando hoy, bueno, muy pronto. Entonces, este es uno, pero el otro que les quería contar, y por eso les pongo aquí el QR, esto es una versión parecida de ese proyecto, pero digamos una escala mayor. Esto es para hacer una red de investigación.
Es una red de investigación que tenemos planeado con la colega la que les comentaba que estaba en Estonia, ahora está en Finlandia, y un colega en Ámsterdam, y entre los tres organizamos esta red de investigación que se llama ARCAM. El acrónimo es Advanced Research in Computational Audiovisual Media, y la idea es poder financiarlo a través de un instrumento de la Unión Europea. Vamos a saber en mayo si tenemos ese proyecto listo, pero si no, de todas formas tenemos la red. Es una red que ahorita tiene 38 investigadores en 20 países, en Europa, Estados Unidos y Asia, y nos interesa especialmente, y a mí me interesa traerlo aquí, porque queremos básicamente atraer estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado que quieran integrarse a la red, porque lo interesante de esta red de investigación es que el financiamiento no es para hacer investigación, es para hacer la red en sí, lo que significa que va a haber oportunidad de hacer eventos, específicamente eventos conjuntos, eventos interinstitucionales y especialmente movilidad, traer alumnos de posgrado, ojalá que podamos llevar varios a Londres y ojalá que podamos traer unos acá y hacer ese tipo de eventos y de movilidad para construir un poco el campo, ¿no? Ese es y hay varios de las personas que están involucradas son gente de archivo, hay archivos ya, varios archivos en Europa, más los que tengo del otro proyecto, y es esa idea, ¿no? La idea de vincular históricamente la imagen histórica con las tecnologías más recientes, ¿no? Con las tecnologías de la inteligencia artificial un poco más recientes. Es un caso bastante, hay cierta premura al respecto porque la mayoría de las imágenes históricas que está en archivo se está degradando, ¿no? Y se está desvaneciendo, y la mayoría de las imágenes que están en internet están ahora digamos que creciendo desproporcionadamente. Entonces lo que nos está pasando básicamente es que estamos en un momento de la historia en los que tenemos mucho más y vamos a empezar a tener mucho más imágenes de 2012 para acá, o de 2005 más bien para acá, y muy pocas de 2005 al 1900, cuando en realidad no tiene proporción, ¿no? Hay 100 años de historia en uno y hay muy pocas décadas en el otro, y la representación es un problema, o el olvidar la historia es un problema histórico general para las sociedades y para las democracias. Entonces es urgente de alguna manera conectar las imágenes históricas con las imágenes actuales, y de eso se trata un poco esta red de investigación y el otro proyecto. Entonces esas, digamos, el punto 4, que fueron hacia dónde va, digamos, esa investigación. Me cuento 47 minutos, que es un récord. Entonces, pues nada, muchas gracias y platicamos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Daniel. Sin duda estos temas son unas primicias. Lo que platicabas en noviembre, hace unos meses, pues ha crecido tremendamente, ¿no? Entonces creo que es importante estar al pendiente de tu trabajo. Para nosotros es también algo que celebramos mucho por la cuestión de humanidades digitales. Algo que también seguido comento es que pues los jesuitas fueron los primeros que estaban en el proyecto del Index Thomísticus, ¿no? Sí. Que se hizo en 1946 entre IBM y el padre Busa. Entonces, particularmente, ¿no? Esa tradición creo que es algo que aquí en la Universidad Iberoamericana vale la pena rescatar. Gustaría, bueno, antes de abrir las preguntas, que nos dijeras un poco dónde podemos conseguir tu libro. Digo, ya aquí solicitamos unos ejemplares en biblioteca, pero si eso nos lo pudieras comentar. Sí, solicitar ejemplares en biblioteca es la mejor estrategia, yo diría, porque bueno, el libro en pasta dura está disponible desde el editor, es Edimburgo, y lo pueden comprar en la página del editor directamente, pero es caro, la pasta dura es cara. Los libros académicos luego tienen esa característica, ¿no? Pero también se puede conseguir en Amazon. Tengo aquí colegas, personas conocidos que lo han comprado en Amazon y se puede